Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Yo hoy le voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra del Señor. Antes de empezar, quiero dar una noticia que me llamó la atención. Unos días atrás salió en todos los noticieros del Perú que unos ladrones de celulares golpearon y maltrataron a una mujer sin piedad para robarle un celular. La policía los capturó, lo llevaron al fiscal. Eran tres, y uno de ellos entonces se arrodilló y llorando pidió perdón. Él dijo: estoy arrepentido, tengo un hijo pequeño, ¿quién lo va a cuidar? Mas el fiscal, ejerciendo su autoridad, no se dejó llevar por las emociones y le dictó prisión preventiva. Y la verdad es que no faltará alguien que diga: pobrecito, hay que perdonarlo. Pero piense bien, estos hombres en el momento que atacaron a la mujer no tuvieron piedad por ella, la dañaron, la golpearon, ¿no? Y tampoco pensaron si esa mujer tenía una familia, tenía niños, y quién los iba a mantener si moría ella. Absolutamente fueron totalmente egoístas y actuaron sin importarle las consecuencias que en algunos casos terminan con la muerte de la víctima. Por eso, hermanos, debemos tener un discernimiento acertado, ¿no? Y no dejarnos llevarnos por las emociones, sino por la realidad. La Biblia dice en 2 Corintios 7:10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza en el mundo produce muerte. Quiere decir, este ladrón en ese momento estaba ahí con temor, con angustia, ¿no? Y había un arrepentimiento, pero estoy seguro que ese hombre lo sueltan y lo vuelve a hacer. La versión Arqui Fernández nos da una luz más clara sobre este pasaje. Dice: la tristeza que forma parte de los planes de Dios origina una conversión salvadora, de la que nunca tendremos que lamentarnos. En cambio, la tristeza producida por el mundo ocasiona la muerte. La paga del pecado es muerte. El dolor del mundo produce muerte porque simplemente es un remordimiento temporal, un remordimiento pasajero, una desesperación. No es lo mismo que el verdadero arrepentimiento y conversión que producen cambio y salvación. Hoy día vamos a continuar con el maravilloso plan de Dios, parte número 4. Y esto lo vemos en el mundo natural. ¿Y qué hay de la iglesia, de los cristianos, de aquellos que se proclaman cristianos? Gente que va a la iglesia, personas que van a la iglesia pero no leen la Biblia, no oran, no honran el día del Señor, no dan testimonio, no dan buen testimonio, no le predican a nadie, no comparten el evangelio, le desagradan los mensajes de su pastor, no se sujetan a nadie, se enojan si se les llama la atención y buscan pseudo pastores que predican lo que ellos quieren oír, lo que quieren escuchar, y viven como cualquier persona que no conoce a Dios, y tampoco, por supuesto, no hacen su voluntad, por cuanto no son llenos del Espíritu Santo. Hermanos míos, en estos tiempos proféticos, la Biblia nos dice que Dios va a separar en los que se sirven y los que no sirven a Dios. Es decir, va a haber una clara diferencia entre los que realmente sirven y los que no le sirven al Señor. Y por eso Dios nos está revelando este plan, para que nos meditemos en nuestros caminos, meditemos en cómo estamos andando según los planes de Dios. En el libro de Proverbios 3, versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Proverbios 12:15: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. La palabra de Dios para todos dice de esta manera: el insensato cree que se las sabe todas, pero el inteligente oye el consejo. Proverbios 16:2: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Dios pone en la balanza las verdaderas intenciones del corazón. En Proverbios 26:12 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. La versión de Jimmy Swaggart, expositor, lo dice de esta manera, o explica este pasaje de esta manera. En estos pasajes, el único que Dios pone en un nivel más bajo que un necio natural es un necio que se cree sabio en su propia opinión.
Esta es una lección sobre la vanidad, el engreimiento y la autoexaltación, todo lo opuesto a la similitud a Cristo. Ahora, es interesante notar que la palabra necio en hebreo es evil, significa ser perverso, necio, torpe, terco. Y ahora, aprenda esto, esta misma palabra, usada ya en mayúscula, en hebreo, también se refiere a un soldado del rey babilónico Merodach, y que según las escrituras, el hijo de este rey, en el libro de Isaías capítulo 39, visitó al rey Ezequías, rey de Judá. Y el rey Ezequías le abrió las puertas de su casa, del palacio, y le mostró su casa y todos los tesoros que había en ella, ¿no? Y cuando terminó de mostrarle todo, se acercó el profeta Isaías y le dijo, hizo una profecía, le dijo: está muy mal lo que has hecho, porque Babilonia te lo va a quitar todo. Has sido un necio. Hermanos, eso ocurrió. Babilonia le quitó todo. Todos esos tesoros que eran de él se fueron quitados. Hermanos, pues por eso, ante estas cosas que estamos viendo y percibiendo en este tiempo, el mensaje dado por el apóstol Pedro, su primer mensaje a los creyentes, fue en Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio significa recuperar el aliento, revivir, recibir alivio y consuelo. Y estas dos palabras, arrepentidos y convertidos, son el fundamento del plan de Dios para recibir perdón y salvación por medio de la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que tenemos que escudriñar las Escrituras y entender qué significa exactamente, qué es arrepentirse y convertirse, para que estemos en los planes de Dios y podamos alcanzar esa gracia y podamos participar en el arrebatamiento de la iglesia y en la protección divina. La palabra arrepentimiento en hebreo viene de dos raíces: meta, que significa después, y nuevo, pensar. Es un cambio de opinión, un cambio de corazón, un cambio de actitud, y en especial con respecto al pecado y a la relación, a la comunión con Dios. Esto también quiere decir, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Es un pensar diferente. Arrepentirse es dejar de hacer cosas que están en oposición total con la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted mentía, si usted era rebelde, si era arrogante, creída, iracunda, promiscuo, alcohólico, drogadicta, chismoso, adúltera, idólatra y tantas otras cosas provenientes de la carne, usted dejará de serlo. Porque al abrir su corazón a Jesús, Dios le pondrá un corazón nuevo. Un nuevo corazón, espiritualmente usted va a conectarse con Dios, y aún más el Espíritu Santo de Dios vendrá a morar en usted. Y entonces se romperá la atadura que tenía con el diablo, que lo mantenía esclavo al pecado, a los deseos carnales, y la santidad y la fortaleza de Dios estará en usted para resistir todos los dardos de fuego del maligno y todas sus acechanzas y a todos sus demonios. Ahora, hermanos, hemos dicho que tenemos que tener muy afinado nuestro discernimiento espiritual. No se equivoque en cuanto a la palabra arrepentimiento. Y quiero que usted aprenda esto. Arrepentirse no es darse cuenta de que está haciendo mal. No es lamentarse de lo que ha hecho, ya que al final lo sigue haciendo. Es decir, si usted en un momento dice: ay, sí, estoy haciendo mal, he hecho mal delante de Dios, como el hijo pródigo, pero si usted lo sigue haciendo, entonces no habrá ningún cambio. Muchas personas me han dicho: pastor, yo quiero hacerlo, pero mi carne es débil. Por supuesto, tu carne es débil, pero cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno es fortalecido con poder de lo alto para resistir toda tentación. Tampoco es tratar de enmendarse, y no va a poder, porque es un asunto espiritual. No es convertirse en un religioso que se golpea en el pecho, se flagelan, o que aprenden yoga, ¿no? Ni es volverse legalista, que usan soluciones carnales para no pecar. No hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Olvidando que somos libres en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo nos da discernimiento espiritual y nos da inteligencia espiritual para saber qué nos conviene y qué no conviene, para tomar buenas decisiones. Tampoco es hacer un asentimiento mental, ¿no?
porque no nace del corazón. Muchas personas van a la iglesia, amén, amén, dicen todo amén, pero no es algo que proviene de un corazón quebrantado y humillado, avergonzado por lo que ha hecho. Esto solamente es una aceptación mental y una aprobación de normas, reglamentos y ordenanzas, sin que produzca un cambio genuino, verdadero en nuestra vida. Y la Biblia le llama a eso fe muerta, tal como está en el libro de Santiago 2, versículo 20, que dice: «Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?». Quiero que entienda esto. El verdadero arrepentimiento produce frutos de cambio verdadero. El que está realmente arrepentido, arrepentida, se siente mal por lo que ha hecho, se quebranta y tomará decisiones importantes para que cambiarán su vida. ¿Y qué decisiones toma? Primero, reconoce y confiesa sus pecados, como está escrito en 1 Juan, capítulo 1, de 9 al 10, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Si confesamos realmente nuestros pecados con sinceridad, si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros, es decir, mentimos. La segunda cosa y decisión que se toma es renunciar al pecado, es decidir dar un giro total a su vida, como está escrito en Proverbios 28:13, que dice que el que encubre sus pecados no prosperará, no le irá bien en la vida, mas el que los confiese y se alcanzará misericordia de Dios. Hermano, Dios es amplio en perdonar. La tercera decisión importante para ese arrepentimiento es odiar y avergonzarse del pecado, avergonzarse de lo que ha hecho. Es aborrecer aquello que te convirtió en esclavo o en esclava del pecado. Como está en el libro de Ezequiel 36, versículo 31, que dice: «Y os acordaré de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones». Hermanos, es sentir vergüenza y quebrarse delante del Señor. Por eso la Biblia dice que en su angustia me invocarán. Preste mucha atención a lo que le voy a decir ahora. La falta de arrepentimiento cierra la puerta para que el Espíritu Santo pueda entrar en su corazón. Muchos dicen: yo no puedo recibir el bautismo con el Espíritu Santo. La verdad es que, hermanos, no quieren dejar atrás sus pecados ocultos. No están dispuestos a morir al viejo hombre, a la vieja mujer y nacer de nuevo. Y por ello, como consecuencia, no hay frutos de cambio en sus vidas. Según el maravilloso plan de Dios, aquel día terrible en el que se desate su ira y llegue el juicio sobre la tierra, muchos, aun viendo las señales y los juicios de Dios, no se arrepentirán de sus pecados. Increíblemente, viendo todo, no se arrepentirán. Eso está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, del 20 al 21, y que dice: «Y los otros hombres que no fueron muertos con las plagas», van a caer plagas, «ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar». Es decir, seguían siendo idólatras. «Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos». Hermanos, por eso es necesaria una real conversión, una genuina conversión. Por eso la primera cosa que empieza es el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay conversión. Entonces, ¿qué es conversión? La palabra en griego es epistrefo, que significa revertir, convertir. Es volver al estado o condición que tuvo antes del pecado original. Es volver a la propiedad que tuvo antes o pasar un nuevo dueño. Es decir, si antes estaba bajo el dominio de Satanás, ahora está bajo el dominio de Cristo, bajo, hermanos, la gracia del Señor Jesucristo. Debemos entender esto, que está claro que vivimos tiempos donde la mentira está en boca de todos. El engaño, lo falso es el estilo de vida en general. Y cada quien tiene una opinión en particular con respecto a Dios y cómo debe ser la vida cristiana, en especial la vida cristiana victoriosa. Incluso muchos ni siquiera leen la Biblia, pero defienden lo que a ellos, en su opinión, les parece correcto, sin tomar en cuenta para nada lo que está escrito en las Santas Escrituras. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, capítulo 18, del 30 al 32, «Por tanto, miren, yo os juzgaré, Dios va a juzgar no según tu opinión, sino lo que Dios ha determinado en su propia voluntad. Yo juzgaré a cada uno según sus caminos.
oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y les manda: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios ama su creación. Con amor eterno te he amado, y por lo tanto prolongué mi misericordia hacia ti. Si todavía no ha llegado el juicio en estos tiempos, si la gracia se ha extendido tanto, es porque Dios ama su creación y quiere que todos se salven. Pero hay personas que actúan neciamente, personas que creen que su opinión es mayor que la de Dios, que no tienen consejos, que cuando Dios envía a un pastor, un profeta, un ministro, un hermano, una hermana, y le da un consejo de Dios, una palabra de Dios, la rechazan, se enojan, se molestan y se apartan del Señor. Hermanos, la Biblia nos declara enfáticamente que es un mandato la conversión. En el Salmo 90, versículo 3 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertidos, hijos de los hombres. Es un mandato: convertidos, porque ya hizo su parte del plan. Envió a su Hijo unigénito, Jesucristo. Jesucristo derramó, hermanos, su sangre en la cruz del Calvario, murió ahí, resucitó entre los muertos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es una decisión personal. Y escuche bien, la salvación es personal. Si se convierte el padre, no significa que la pareja se ha convertido, ni los hijos tampoco. Si se convierte la madre, no significa que su pareja y los hijos se han convertido. Nada es en automático. La fe es personal, la salvación es personal. No se transmite de uno a otro. Por eso es necesario que ganemos nuestra familia. Es necesario que ganemos alma para Cristo. ¿Qué significa, hermanos, convertirnos a Dios? El apóstol Pablo, en el libro de Hechos 26, 18, él dijo: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Dice, hermanos, porque cuando uno, hermanos, no recibe a Cristo, tiene un velo que le impide que le resplandezca la gloria de Jesucristo. Hay un velo que le tapa la visión. Es como estar ciego. Jesús vino a dar vista a los ciegos, no a los ciegos solamente físicos, sino a los ciegos espirituales, que viendo no ven, que oyendo no entienden, no oyen, no comprenden lo que está pasando, que hasta ahora, a pesar de todo lo que está ocurriendo en el mundo, todavía siguen encerrados, no entienden. Hermano, no haga esto, no le conviene hacer aquello, ellos se niegan, no comprenden. Hermanos, y tal vez llegamos al punto: ¿y cómo podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos convertirnos? La Biblia dice en Ezequiel, capítulo 36, del 25 al 27, lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia. Y el agua limpia es la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Mientras más mensajes de Dios, más limpio usted será. Dios le provee a cada cristiano un pastor, una iglesia, una familia espiritual, para que usted se congregue allí, para que se una a otros hermanos, para que usted también ore los unos por los otros y caminen en victoria en el Señor. Dice la Biblia: y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Quisiera, hermano, usted estaba idolatrando, y a veces idolatría no es tener santos. También usted idolatra otras cosas. Hemos visto que hay idólatras del fútbol, idólatras del trabajo, idólatras de la televisión, idólatras de otras cosas, y ponen por encima, en sus prioridades están totalmente equivocadas. Dice la Biblia que primero amarás a Dios por encima de todas las cosas. Y hoy en día, que es bien preocupante, muchos hermanos, como ya por la cuestión de la pandemia mundial no se puede asistir en todos los casos a la iglesia, ya se olvidaron de honrar el día del Señor. Y hermano, qué triste es cuando una persona se olvida del día del Señor. Su corazón se ha endurecido y se ha enfriado. El primer amor ha desaparecido. Tengo algo contra ti, dice el Señor: has perdido tu primer amor. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. La segunda de la Ezequiel 36, 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ese corazón endurecido, ese corazón que rechazaba a Dios, es quitado, es extirpado espiritualmente, y Dios te pone un corazón conforme al suyo, para que puedas rechazar ese odio, esa amargura, esos traumas del pasado y empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué es tan necesario la presencia del Espíritu Santo? Hermanos, porque primero el Espíritu Santo va a llenarte de santidad. Usted, antes de todos los días somos tentados, pero usted va a tener la fortaleza para rechazar lo que es malo. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hermanos míos, analicemos todo, pero escojamos lo mejor. El milagro más grande que muchas personas dicen, ay, pastor, ore por mi cáncer, ore por esta epilepsia, ore por tal cosa, por tal. Y hermanos, Dios sana a los enfermos. Pero ¿qué hacen? Después vuelven a pecar y siguen otra vida y vuelven a enfermar. Por eso el milagro más grande que está en la Biblia es el milagro del nuevo nacimiento. Hermanos, es la salvación de la persona. No solamente la enfermedad en ese momento, sino la salvación eterna. Y para que esto sea posible, se requiere un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, una genuina conversión. Pero todo esto, hermanos, depende absolutamente de nuestras propias decisiones. Qué importante. Hemos estado escuchando a los ministros hablar de las decisiones marcan nuestras vidas. Hermanos, somos lo que hemos sembrado antes. Esa es nuestra cosecha. Si hoy en tu balance, en este año 2022, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás mejor que cuando te convertiste o te has enfriado, te has apartado? Hermanos, estamos hablando de los planes de Dios, y dentro de los planes de Dios es que ninguna oveja del Señor se pierda, que todos vuelvan al redil del Señor. Él nos tiene en las palmas de sus manos. Si tú estás escuchando este mensaje, porque es el Espíritu Santo el que nos mueve, hermano, el que nos recuerda las cosas de Dios. Y es importante que como cristianos recibamos esa agua, seamos lavados con esa agua pura, que es la palabra del Señor, que refresca nuestro corazón, refresca nuestra mente, que nos aumenta la fe. Por eso, si tú estás escuchando ahí, en este momento, yo te invito a hacer una oración conmigo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que tu corazón se afirme en el Señor. Si has estado frío, si has estado fría, te has estado apartando, si estás descuidando tu vida espiritual, si has tenido oportunidad de compartir a alguien y te has callado, te has quedado callada y no lo has compartido, este es el momento, hermanos, de volver en amistad con Dios. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, oremos juntos esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vuelvo a ti, Señor. Te pido perdón por mi pecado, mi rebelión, mi indiferencia. Quita toda necedad de mi corazón, de mi mente. Te pido perdón por mis iniquidades, por las maldiciones. Te pido perdón por mi indiferencia. Oh Dios, en ninguna manera permita que caiga en lazo del diablo, que vuelva otra vez en esclavitud. Yo confieso y creo que Jesús vino a este mundo y predicó y enseñó el Evangelio y sanó a los enfermos, echó fuera a todos los demonios, fue a la cruz, murió allí, derramó su sangre, y por su sangre nuestros pecados han sido borrados. Por eso hoy te abro mi corazón, te entrego mi vida y confieso que tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, mi proveedor, el que me sustenta cada día. Ahora, por fe sé que ahora soy una nueva criatura, que las cosas viejas y aquí han pasado y aquí todas son hechas nuevas, y que mi nombre es escrito en el libro de la vida. Ayúdame a terminar esta carrera en victoria, oh Dios, con tu Santo Espíritu. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, el nuevo nacimiento es el milagro más grande. La Biblia dice que aquel que hace volver a un pecador borrará multitud de pecados. Dios le va a pedir al Señor ponerle personas, familiares, para las cuales tú puedas compartir la palabra. Y hermanos, dice la Biblia, porque por cada pecador que se convierte hay fiesta en los cielos. Hermanos, a libertad hemos sido llamados. Quiero terminar con este pasaje que está en Lucas capítulo 6, del 43 al 44, que dice: no es un buen árbol
el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Jesús dijo, no por su fruto los conocéis, no es por lo que dicen. Es muy fácil hablar, es por los frutos, por los hechos que demostramos. Hermanos, terminemos esta carrera de la vida en victoria. Hay un Dios que nos está llamando, hay una llamada de Dios a todo el pueblo del Señor en todas partes del mundo para que nos preparemos para estos últimos tiempos. Si usted le agrada este mensaje, le invito a pertenecer a nuestra familia Buenas Nuevas, Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Le pido que dé like en las plataformas de YouTube, de Facebook. Comparte este mensaje con aquellos que no conocen a Jesucristo, haga un buen comentario para que más se sigan uniendo, y como dice la palabra, hermanos, siga apoyando nuestro ministerio para que esta palabra siga llegando hasta el último en la tierra. Dios los bendiga, nos vemos próximamente. Bendiciones.